Las tapas de alcantarilla pueden salir disparadas por explosiones debido a la acumulación de gases inflamables en el sistema de alcantarillado. Las principales razones son: el metano, CH4, se genera en las alcantarillas principalmente por la descomposición anaeróbica de materia orgánica. A continuación te explico por qué y cómo se produce este gas en ese entorno. ¿Por qué se genera metano en las alcantarillas? 1. Ambiente anaeróbico. En las alcantarillas hay poco o nada de oxígeno, lo que favorece la actividad de bacterias anaerobias. 2. Materia orgánica abundante. Las aguas residuales contienen restos de alimentos, grasas, papel, excrementos y otros desechos orgánicos. 3. La actividad bacteriana. Ciertas bacterias descomponen esta materia en un proceso de fermentación que libera gases como metano, CH4, dióxido de carbono, CO2, y sulfuro de hidrógeno, H2S. ¿Cómo se produce el metano en las alcantarillas? El proceso ocurre en varias etapas mediante la acción de diferentes tipos de microorganismos. 1. Hidrólisis. Las bacterias descomponen moléculas grandes como carbohidratos, proteínas y lípidos en compuestos más simples, azúcares, aminoácidos, ácidos grasos. 2. La acidogénesis. Estos compuestos se convierten en ácidos orgánicos volátiles, alcoholes y gases como CO2 y H2O3. Acetogénesis. Los ácidos orgánicos se transforman en ácido acético, hidrógeno, H2, y dióxido de carbono, CO2. 4. Metanogénesis. Bacterias metanogénicas utilizan el ácido acético y el hidrógeno para producir metano, CH4, y CO2. ¿Cómo se produce el sulfuro de hidrógeno? El sulfuro de hidrógeno, H2S, se genera en las alcantarillas principalmente por la descomposición anaerobia de materia orgánica que se acumula en las aguas residuales. Este gas es altamente tóxico, inflamable y tiene un olor característico a huevo podrido. ¿Cómo se forma el H2S en las alcantarillas? 1. Presencia de materia orgánica. Los desechos domésticos, industriales y comerciales contienen sustancias ricas en materia orgánica, como proteínas y carbohidratos. 2. Condiciones anaerobias, es decir, falta de oxígeno, en tuberías y conductos de alcantarillado con poco flujo de agua o mal ventilados. Los niveles de oxígeno disminuyen, creando un ambiente ideal para el crecimiento de bacterias anaerobias. 3. Es acción de bacterias reductoras de sulfato. En estas condiciones anaerobias, ciertas bacterias, como desulfovibrio desulfuricans, utilizan los sulfatos presentes en el agua residual para obtener energía, reduciéndolos a sulfuro de hidrógeno, H2S, como producto de desecho. Factores que favorecen la producción de H2S, agua estancada o con flujo reducido. Altas temperaturas, que aceleran la actividad bacteriana. Elevada carga orgánica, como grasas, proteínas y desechos industriales. Presencia de sulfatos en detergentes, aguas industriales o suelos naturales. ¿Por qué se generan o llegan los vapores de gasolina o solventes industriales a las alcantarillas? Los vapores de gasolina o solventes industriales pueden acumularse en las alcantarillas debido a varias razones relacionadas con la infraestructura urbana, el manejo inadecuado de sustancias químicas y la dinámica de los gases volátiles. ¿Cómo sucede esto? 1. Fugas en sistemas de almacenamiento y distribución. Si hay escapes en tanques subterráneos de estaciones de servicio o en tuberías de distribución de combustible, los líquidos pueden filtrarse al subsuelo y evaporarse, generando vapores que migran hacia las alcantarillas a través de grietas o conexiones en el drenaje. 2. Derrames y desechos ilegales. Algunas industrias, talleres mecánicos o estaciones de servicio pueden verter solventes, aceites o gasolina en el sistema de alcantarillado, ya sea por descuido o negligencia, provocando que los compuestos volátiles se evaporen y queden atrapados en el sistema de drenaje. 3. Evaporación de residuos en las tuberías.
Los residuos de gasolina o solventes que han sido arrojados al sistema de alcantarillado pueden evaporarse con el calor del ambiente o con el paso del agua caliente en desagües industriales, liberando vapores que se acumulan en espacios cerrados. 4. Filtración desde suelos contaminados. En áreas donde ha habido derrames de hidrocarburos, los vapores pueden migrar a través del suelo y encontrar su camino hacia el sistema de drenaje, especialmente si hay fisuras o conexiones no selladas. 5. Reacciones químicas en el sistema de alcantarillado. Algunos solventes o compuestos químicos pueden reaccionar con otros residuos presentes en el alcantarillado, generando gases inflamables o tóxicos. ¿Cómo llegan los vapores a las alcantarillas? 1. Migración a través del suelo. Si hay un derrame en la superficie o una filtración desde un tanque subterráneo, los vapores pueden desplazarse por el subsuelo hasta alcanzar el sistema de alcantarillado. 2. Entradas directas por rejillas o desagües. Derrames en la vía pública pueden evaporarse y los vapores ingresar directamente por las alcantarillas abiertas o sistemas de drenaje pluvial. 3. Conexiones defectuosas o ilegales. Algunas instalaciones industriales o comerciales pueden tener conexiones irregulares con el alcantarillado, permitiendo que los vapores se desplacen a través de estas tuberías. 4. Aireación natural y movimiento del agua. La corriente de aire dentro de los túneles del alcantarillado puede transportar vapores de hidrocarburos a diferentes zonas, incluso lejos del punto original de contaminación. ¿Qué peligro oculto generan estos gases? La presencia de gases como metano, CH4, sulfuro de hidrógeno, H2S, vapores de gasolina o solventes industriales en las alcantarillas puede generar varios peligros, entre los que destacan: 1. Riesgo de explosión e incendio. El metano, CH4, y los vapores de gasolina son altamente inflamables y pueden formar mezclas explosivas con el aire. Una chispa o una fuente de calor pueden desencadenar una explosión dentro de la alcantarilla. 2. Toxicidad y asfixia. El sulfuro de hidrógeno, H2S, es altamente tóxico y puede causar desde irritación en los ojos y vías respiratorias hasta pérdida del conocimiento e incluso la muerte en concentraciones elevadas. El metano en sí no es tóxico, pero puede desplazar el oxígeno y provocar asfixia. Los solventes industriales pueden liberar vapores tóxicos que afectan el sistema nervioso central y los pulmones. 3. Corrosión de estructuras. El H2S puede reaccionar con la humedad y formar ácido sulfúrico, lo que corroe tuberías, estructuras de concreto y otros materiales. 4. Impacto ambiental. La liberación de estos gases a la atmósfera contribuye a la contaminación del aire y puede generar malos olores, afectando la calidad de vida en áreas urbanas. ¿Cómo se puede evitar la presencia de estos gases en las alcantarillas? Para evitar la presencia de gases peligrosos como metano, CH4, sulfuro de hidrógeno, H2S, vapores de gasolina o solventes industriales en las alcantarillas, se deben implementar varias medidas preventivas y correctivas. 1. Control en la generación de gases. Mantenimiento del sistema de alcantarillado. Evitar la acumulación de materia orgánica en descomposición mediante limpieza y desasolve periódico. Separación de aguas residuales industriales y domésticas. Garantizar que los residuos industriales sean tratados antes de ser vertidos en el alcantarillado público. Control de infiltración de hidrocarburos. Restringir el vertido de gasolina, aceites y solventes mediante normativas y monitoreo. 2. Ventilación adecuada. Instalar respiraderos o válvulas de ventilación en las alcantarillas para evitar la acumulación de gases inflamables o tóxicos. Diseño adecuado del sistema de alcantarillado para favorecer el flujo de aire y evitar zonas estancadas donde los gases puedan acumularse. 3. Uso de trampas hidráulicas y sellos de agua. Implementar sifones o trampas de agua en las conexiones de drenaje para evitar que los gases asciendan a la superficie. 4. Monitoreo y detección de gases.
Uso de sensores y alarmas que detecten concentraciones peligrosas de metano, sulfuro de hidrógeno y vapores inflamables en áreas de alto riesgo. Inspecciones regulares con equipos de detección portátil antes de realizar trabajos en alcantarillas. 5. Regulaciones y educación. Aplicar normativas estrictas para evitar vertidos de sustancias peligrosas en el alcantarillado. Capacitación de trabajadores y ciudadanos sobre el manejo adecuado de desechos y el peligro de los gases en alcantarillas. Estas acciones combinadas reducen significativamente el riesgo de acumulación de gases peligrosos, protegiendo la salud de trabajadores y evitando explosiones o intoxicaciones. Gracias por suscribirte. Te agradecemos por activar la campanita, dejar tus comentarios, y si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla en los comentarios. Haremos nuestro mejor esfuerzo para responderla. Recuerda que esto es Green Work Matters, o El Trabajo Verde Importa, en español, donde compartimos conceptos y aplicaciones sobre las ciencias ambientales y la hidráulica ambiental. Lo hacemos para que tus proyectos sean no solo correctos, sino también funcionales y efectivos.